Hola, buen día familia de Boiva, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es una bendición para nosotros poder compartir con ustedes un tema del TCD de hoy lunes 12 de julio. El tema se titula Todo como fue mandado por Dios. Y esto lo podemos encontrar en Éxodo 38 del 1 al 20. Pero antes de comenzar este tema vamos a orar para poner en manos de Dios. Bien, amado Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia con nosotros todos los días. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Padre, y que podamos entender tu palabra, Señor, que no seamos solamente oidores, sino que también la pongamos en práctica. Señor, habla a nuestro corazón, Señor, y te pido, Señor, que sea de bendición para todos los que van a escuchar este tema, Señor. Te agradecemos, Señor, porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como les comenté, esto lo podemos encontrar en Éxodo 38 del 1 al 20. En esta ocasión yo voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Nos dice: igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar: calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo asimismo el atrio del lado sur. Al mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del lado norte cortinas de 100 codos, sus columnas 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Bien, antes de continuar me gustaría leer un poco del resumen que viene en la página 72. Nos dice que el altar y la fuente eran mobiliarios que se encontraban en el atrio, fuera del santuario. Se trataba del mobiliario más importante del atrio, pues era un punto de contacto entre Dios y su pueblo. Era el lugar donde el pecador podía presentarse ante Dios y sacrificar animales para expiación de sus pecados. Allí el hombre se purificaba de sus iniquidades, y los sacerdotes se lavaban los pies y las manos antes de ministrar para no morir. Bien, aquí vemos que habla del holocausto. Dice que fue hecho de madera, de acacia, recubierta de bronce, y tenía medidas de 5 codos de ancho, 5 codos de largo y 3 codos de alto. Esto quiere decir que en las medidas que nosotros conocemos en metros, 5 codos es igual a 2.25 metros de ancho por 2.25 metros de largo y 1.35 metros de alto. El holocausto en hebreo significa, o se pronuncia olá, o sea, significa que sube. Y se dice que el humo que salía del altar salía totalmente recto. Y se dice, lo estuve estudiando y meditando, se dice que este humo, a pesar de que hubiera viento, salía de una forma recta hasta llegar al cielo. El holocausto representa una entrega de nuestra vida a Dios. Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. También dice que se consideraba que los cuernos eran sagrados
y representaban los 4 ángulos o 4 puntos de la tierra, 4 puntos cardinales. Tiene que ver con el pueblo disperso por todo el mundo, con el pueblo de Dios. Para efecto práctico, pues también servían para atar al sacrificio, al animal que iba a ser sacrificado. Pero ¿para qué el altar de bronce? Pues para presentar el sacrificio. Era como un asador donde se quemaban los sacrificios delante de Dios. Entre el tabernáculo y el altar del holocausto colocaban una fuente de bronce. Y antes de acercarse al altar, los sacerdotes entraban al tabernáculo y lavaban sus manos y sus pies. Esto simboliza la purificación de los sacerdotes antes de entrar a la presencia de Dios. Muy bien. Bueno, vamos a seguir leyendo Éxodo 38 del 12 al 20. Dice: del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. El 13 dice: del lado oriental al este, cortinas de 50 codos. Y dice el 14: a un lado, cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Y el 15, al otro lado de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. El 17, las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo, las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. El 18, la cortina de la entrada del atrio era de la obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. El 19, sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata. Y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. El 20, todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Bien, pues aquí lo que podemos ver es que el atrio alrededor del tabernáculo estaba hecho de cortinas de lino torcido, y en total eran 56 columnas de basas de bronce y de capiteles de plata. Y las cortinas de la entrada que menciona aquí era obra de recamador. También otro punto a resaltar: el lino torcido pues nos habla de la justicia que nos permite que el pecador se acerque a Dios, ¿sí? Pero el cual también separa y protege al creyente que está dentro. Observemos que solo había una sola entrada, ¿sí? Que en el atrio, hecha de lino torcido, nos menciona aquí, que era de hilo azul, púrpura y carmesí, ¿sí? Pues esto claramente nos ilustra de Cristo, nos habla de Cristo. Él nos dice: yo soy la puerta, la única manera pues de acercarnos a Dios. Nosotros vemos en Juan 14:6 que Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y también podemos ver que aquí el lino torcido nos ilustra la pureza sin mancha de Jesús, ¿sí? El azul nos representa el origen celestial. La púrpura representa la gloria real de Jesús. El carmesí nos representa el sufrimiento por el pecado que vivió Jesús. La verdad, en este tema, o la idea central de este tema, pues es acerca de la salvación, ¿sí? Y pues de tal manera vemos aquí que el santuario apunta a Cristo, ¿sí? Una forma didáctica de demostrar, ¿sí?, el asunto pues de una manera clara y comprensible. ¿Qué debemos hacer? Pues agradecer a Dios, porque en el proceso de salvación Él nos enseña todo de tal manera que nosotros podamos acceder a la redención de nuestros pecados a través de ese derramamiento de sangre que fue en la cruz de Jesús, ¿sí? Pues bien, vamos a terminar este tiempo leyendo una carta a Dios. Dice así: Señor Jesús, gracias por ofrecerte como sacrificio de expiación por mis pecados.
Ayúdame a permanecer siempre en el Espíritu Santo, a no perder nunca la sensibilidad en cuanto al pecado y arrepentirme inmediatamente de mis faltas. No tomaré con ligereza ninguna de tus obras. Ayúdame a hacer las cosas como a ti te agrada. Pues vamos a orar. Pues bendito Padre Celestial, gracias Dios por esta palabra, Señor. Gracias porque sabemos que todo gira alrededor de ti, Señor. Que gracias a esa salvación que tú nos has dado, Señor, que nos compraste a precio de sangre, Señor, es por lo cual nosotros hoy tenemos la libertad, Señor, de acercarnos a ti, Señor, acercarnos a tu presencia. Gracias, bendito Dios, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo, Señor. Queremos, Señor, que nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad y a hacer las cosas como a ti te agradan, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga. Pues Dios les bendice.